están? Los niños pasan a su clase bíblica. Qué bueno es poder estar un domingo más alabando a nuestro Dios. Una de las cosas que sin duda que nos impacta es que aún viendo la gloria de Dios en todo lo que ha creado, habiéndonos creado perfectos a su imagen y a su semejanza, a pesar de que nosotros por nuestro propio medio hemos decidido pecar y alejarnos de Él, Dios en su bondad nos ha venido a rescatar nuevamente. Cuando hablamos de la obra de Dios, no solamente podemos hablar acerca de la creación, sino que también debemos hablar acerca de lo que Él hace, cómo Él sustenta todo lo creado. No solamente Dios creó, sino que Él es quien sustenta. Y también Dios nos creó a nosotros y Él nos sostiene. Yo no sé por qué estás este domingo, un domingo lindo, donde llovió toda la noche y ahora hace un tremendo calor. No sé qué es lo que te llevó a levantarte temprano para venir un domingo a la iglesia. Pero sin duda que lo que nos debe motivar, lo que nos debe llevar a no solamente venir, sino a alabar a Dios con el corazón, con todas nuestras fuerzas, sin duda que es su obra en la cruz. Podemos mirar todo lo creado y es extraordinario. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, siempre lo cuento, me gusta cuando me toca viajar, estar en un avión y ver las nubes y ver las cordilleras de los Andes. Habitualmente me ha pasado de tener que pasar para Santiago de Chile y pasar por las cordilleras de los Andes y ver eso tan extraordinario y decir, wow, qué tremendo. Pero una de las cosas que Romanos nos enseña, Romanos capítulo 2 y capítulo 3, es que a pesar de que los cielos cuentan la gloria de Dios, a pesar de que la creación da testimonio de que hay Dios, el hombre lo que ha hecho es cambiar la gloria de ese Dios creador, le ha dado la espalda a Dios y se ha dado a adoración a imágenes creadas por Él. Hermanos, lo que venimos a hacer en esta mañana es devolverle la gloria a Dios. Esa gloria que nosotros mismos, por causa de nuestro pecado, le hemos negado. En esta mañana lo que venimos a hacer es a devolver su gloria. En nuestra vida poner a Dios en el lugar el cual a Él le corresponde, y es el primer lugar. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar entonces con el libro o la carta del apóstol Pedro. Antes que nada quiero darle nuevamente la bienvenida a todos los hermanos, las personas que nos están visitando por primera vez. Queremos sin duda que se sientan como en casa. Somos una familia, ¿sí? A pesar de que somos diferentes, con diferentes carácter, con diferentes maneras de ser, a pesar de eso somos un cuerpo en Cristo Jesús y somos una familia y de verdad queremos que te puedas sentir de esa manera si es que nos visitas por primera vez. Una de las cosas que tenemos como iglesia que intentamos continuar practicar, ¿sí? Como iglesia
estamos hemos tomado la decisión de tomar un libro de la Biblia y predicarlo de versículo a versículo. Es lo que se conoce como predicación expositiva. Y esto obviamente lo explico para las personas que están viniendo por primera vez o que nos están viendo por primera vez por Facebook. El sentido es sencillamente poder predicar todo el consejo de Dios. El otro día contaba que, una de las cosas que a mí más me cuesta hacer es predicar acerca del matrimonio. Sí, porque siempre digo que hay personas que están mucho más calificadas que yo. Sin embargo, hace 2 domingos me tocó predicar acerca del matrimonio y sin duda que fue bueno. Una de las cosas que entendí es que, hermanos, no es necesaria la experiencia para poder aconsejar o para poder hablar sobre un tema. Lo necesario es tener la palabra de Dios abierta. Eso es lo más necesario, es lo primordial, lo principal. Todo lo demás, nuestra experiencia puede ser y es secundaria. Así que una de las cosas que hacemos es predicar la Biblia versículo por versículo y de esa manera, hermanos, no seleccionamos los temas. Entonces, si Dios quiere hablar acerca del matrimonio, hablamos acerca del matrimonio. Si Dios quiere hablar acerca, como en este caso, acerca de la gracia, como vamos a ver en este capítulo 4, hablamos acerca de la gracia. Si Dios quiere que hablemos acerca de cómo comportarnos, de cómo someternos a las autoridades, entonces hablamos de cómo someternos a las autoridades. De esta manera no hay ni un solo tema que quede afuera o que pase por encima de una predicación dominical. De esta manera tomamos todo el consejo de Dios y tomamos todo el mandato de Dios para poder aplicarlo a nuestra vida diariamente. Por eso es que estamos con la carta del apóstol Pedro. Recordemos un poco el contexto de esta carta. Pedro está escribiendo a personas que habían sido expulsadas de la nación de Israel y ahora esas personas están siendo perseguidas, no solamente, hermanos, están siendo perseguidos por los políticos o por las autoridades civiles, sino también esas personas están siendo perseguidas aún por sus propios familiares y por sus propios amigos. O sea, estas personas están de verdad sufriendo una verdadera persecución. Ahora, obviamente, en el momento de persecución, una de las cosas que ocurre es que Dios lo que hace por la persecución es mostrar verdaderamente la fidelidad y las personas que están en la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña de que hay personas que verdaderamente han puesto su fe en Cristo Jesús, que verdaderamente la palabra ha llegado y ha entrado en su corazón y que la palabra de Dios está dando fruto en la vida de esas personas. Pero también la Biblia nos enseña que hay personas que vienen a la iglesia, que se sientan, que escuchan el mensaje, sin embargo, esas personas no conocen a Dios. Ayer empezaron los jóvenes a hablar acerca del Evangelio de Mateo y el tema o la parte sin duda que llama la atención del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte. Y sin duda que ahí el Señor pone un parámetro de lo que es y lo que significa la práctica de la verdadera fe. Pero también el Señor deja muy, pero muy en claro de que hay personas que vienen a Él en el día del juicio final, a pedir misericordia a nuestro Señor, a decir: Señor, pero yo he estado con vos. Sin embargo, el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Una de las cosas más importantes que Pedro llama a esta congregación o estas congregaciones a hacer es a mantenerse firmes en la esperanza de la fe. Mantenerse firmes. Y obviamente el argumento más sólido de Pedro para decir a estas personas que deben mantenerse firmes en la fe
Sin duda que es el Evangelio de Cristo. Pedro les muestra lo que Cristo no solamente ha hecho, sino lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Y Pedro los llama a estos hombres, entonces ahora deben vivir de una manera correcta. Hemos visto acerca de cómo las personas deben comportarse no solamente dentro de la congregación, sino, hermanos, también fuera de la congregación. Hemos visto acerca del testimonio que representa nuestra vida como cristiano para aquellas personas que no conocen a Cristo. Hemos visto el testimonio que representa nuestra vida como creyentes. El hecho de someternos a las autoridades. El hecho de someternos a nuestras autoridades aún en lo laboral. Hemos visto lo que significa el Evangelio, la centralidad del Evangelio y el someternos dentro del matrimonio, en el orden de Dios. Ahora, es interesante que Pedro comienza en este capítulo 4 con una conexión pero muy particular con el capítulo 3, con el final del capítulo 3. Quiero que abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme a la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Pero vamos a ver esta conexión de lo que Pedro está hablando. Pedro ha venido hablando acerca de los deberes cristianos, lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos como comunidad, como congregación, como cuerpo de Cristo. Pero no solamente cómo debemos comportarnos como hermanos. Tiago nos hablaba el domingo pasado acerca de comportarnos en amor, de vivir el amor genuino en el cual Pedro nos llama a practicar, a vivir la armonía, la unidad en un mismo sentir como hermanos. El hecho de ser bondadosos, de ser humildes, de no ya comportarnos como nos comportábamos en otro tiempo. Ahora miren cómo termina el capítulo 3, el apóstol Pedro. Hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, dice que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos todos los ángeles y demás seres espirituales, que tiene autoridad y poder. Pedro lo que está haciendo, lo que hace en el final del capítulo 3, es posicionar a nuestro Señor como el gobernante de todas las cosas. Una de las cosas que nosotros creemos y proclamamos es que no solamente Jesucristo es nuestro Salvador, sino que también Él es nuestro Señor. Él es quien gobierna nuestra vida. Y hermano, esto es algo fundamental para la vida del creyente. Cristo debe gobernar nuestra vida. Ahora, no solamente el apóstol Pedro nos dice que Cristo debe gobernar nuestra vida, sino lo que dice el apóstol Pedro es que Cristo está por encima de absolutamente todas las cosas. Aún en el cielo, pero también en la tierra y debajo de la tierra, todas las cosas son sometidas al Hijo de Dios. Obviamente, este estado del Hijo de Dios, que proviene desde antes de la fundación del mundo, porque es parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Este estado en el cual el Hijo de Dios se encuentra fue otorgado por el Padre por la obra de nuestro Señor en la cruz. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta de que Cristo está por encima de todas las cosas, que Él subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, a la derecha del Dios Padre, gobernando, y todas las cosas están sujetas a Él, y esto implica nuestra vida también. Entonces, por eso es que Pedro ahora dice esto. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes
igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en el exceso de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuenta ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aún las personas muertas se les ha anunciado las buenas noticias para que pudieran vivir el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en cuerpo según los hombres. Vamos a dividir esta parte del capítulo 4 en dos secciones. Vamos a hablar en este domingo, la primera parte. Y si ves en tu Biblia vas a encontrar un título en el cual de verdad estuve intentando buscarle un título diferente, pero me gustó muchísimo el título que Reina Valera 1960 o Reina Valera contemporánea le da a este texto bíblico. Buenos administradores de la gracia de Dios. Intenté cambiar un poco ese título y puse algo así como administrar o administrando sabiamente la gracia de Dios. Hermanos, lo que el apóstol Pedro nos va a llamar en este capítulo a hacer es a vivir, a tomar la gracia de Dios y administrarla de una manera correcta. Entendemos el hecho de que Cristo nos ha salvado por gracia, entendemos el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz por nosotros, entendemos que se hizo hombre aún siendo Dios por misericordia a nosotros, entendemos que Él soportó la ira de Dios en su cuerpo, entendemos que Él resucitó al tercer día para también llevarnos a nosotros a una resurrección futura. Entendemos lo que representa la gracia de Dios, pero hermanos, hay una realidad y es que muchas veces tomamos la gracia de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y empezamos a vivir un verdadero libertinaje. Una de las características de estas personas que estaban siendo perseguidas es que su comportamiento hablaba de una verdadera regeneración. Pero esto no significa, hermanos, que no exista dentro de las iglesias y también de nuestra iglesia personas que a pesar de que han o que dicen haber creído en Cristo Jesús, personas que creen o que dicen haber creído en el sacrificio perfecto del Señor, aún así viven de una manera que no agrada a Dios. Pedro lo que nos va a llamar nuevamente, una vez más, como hijos de Dios, es a vivir en santidad, a vivir siendo santificados por el Espíritu Santo. Ayer Carlos en la reunión de jóvenes preguntó ¿cuál es la diferencia entre santidad y santificación? ¿Recuerda alguno cuál fue la respuesta? La santidad es un estado y la santificación es una progresión. Ahora, la realidad es que la Biblia nos habla de las dos cosas. La Biblia nos dice que nosotros somos santos en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido apartados por Dios para su propia gloria, o sea, somos santos. Sin embargo, también la Biblia nos dice de que debemos ser santificados. La Biblia nos llama también a ser santificados.
Y obviamente una de las cosas que ayer pensaba mientras escuchaba la pregunta de Carlos es ¿de qué manera Dios nos lleva y nos llama a santificación? En la teología sistemática se habla de los medios de gracia de Dios. Obviamente hay diferentes medios en los cuales, hermanos, debes cumplir. No podemos pensar de que vamos a ser santificados si no tenemos un tiempo de oración en nuestra semana. La oración es fundamental y lo vamos a ver la semana que viene. No podemos pensar, hermanos, de que Dios nos va a llevar a santidad o a santificación si no leemos nuestra Biblia. Son cosas básicas de la fe. Siempre me gusta preguntar esto: ¿cuánto tiempo pasás leyendo la Biblia en la semana? Muchas veces hablamos acerca de nuestro pecado y cómo luchamos con nuestro pecado. Hermanos, ¿sabés por qué luchás contra tu pecado diariamente? Porque no pasás tiempo de oración diariamente. Porque no está tu Biblia abierta diariamente sobre tu mesa. Porque sin duda que hay más lugar en tu mente para cosas que son de este mundo que para las cosas del Señor. Debemos tomar los medios de gracia en serio. Ahora, no solamente Dios nos lleva a santificación por medio de la palabra, por medio de la oración, sino algo muy, pero muy importante: Dios nos santifica por medio de su iglesia. La iglesia de Cristo es un medio de gracia para llevarnos a la santificación. Bueno, ¿de qué manera podría ser eso? ¿Alguna vez te ha pasado de estar pecando deliberadamente y que alguien te diga: hermano, creo que lo que estás haciendo no es correcto? ¿Alguna vez te ha pasado de estar frente a una decisión muy importante y que hermanos en la fe te digan: hermanos, yo voy a estar orando por vos? ¿Alguna vez te ha pasado de estar frente a diferentes decisiones y hermanos te digan: hermano, ten en cuenta lo que Dios quiere antes que lo que vos querés? Bueno, es otro medio de gracia. Ahora, miren qué interesante. Porque lo que nos lleva a vivir estos medios de gracia, es sin duda el hecho de entender y comprender el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es central dentro de la palabra de Dios. Es central dentro del mensaje. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y nuestro mensaje no va a cambiar. Algunos pastores o algunos predicadores han sido llevados por diferentes corrientes con el fin de llenar sus iglesias. Y hoy lo único que escuchamos de los púlpitos es psicología barata, chistes, y jamás, hermanos, jamás se escucha un llamado a la santidad. No importa mucho si estás viviendo o no el evangelio, lo importante es que asistas, que ofrendes y algunas iglesias que diezmes. Después tu vida, lo que hagas con ella, la verdad, no me interesa. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no hace esta excepción. La palabra de Dios una y otra vez nos va a llamar a vivir apartados del pecado. No hay un gris. O vivís apartado del pecado o morís por el pecado. No hay medio. Hay muchas personas que se llaman de la sana doctrina
que abrazan alguna idea reformada, histórica, y que toman la gracia de Dios y viven un libertinaje en su vida, diciendo, bueno, Dios por su gracia me salva, yo no debo hacer nada, entonces vivo como quiero. Hermanos, si viviste o vivís de esa manera, entonces debes arrepentirte y conocer a Cristo. La vida del cristiano, la vida de la fe genuina, es una vida de sufrimiento. ¿Qué te hace pensar, hermano, de que si Cristo sufrió lo que sufrió, nosotros vamos a vivir, como algunos prometen, en felicidad extrema en Cancún o en Brasil, para los brasileños, para que no se pongan mal, en prosperidad, en buena vida? Si estás viviendo de esta manera, entonces yo te invito a que saques un poco tu mirada de vos mismo. Esta semana veía algunos videos de algunos misioneros. Leí algunos mensajes de algunos misioneros que han salido al campo misionero, años solos, sin recibir un solo mensaje. Tiago el otro día nos hablaba de acerca de misioneros en el Amazonas, que van iglesias a visitarlos y ellos lo toman como un regalo de Dios, solo el hecho de que alguien los visite. Han dejado toda la comodidad que vos y que yo tengo y viven para Cristo. Y hermanos, hay veces se nos es muy difícil dejar nuestras comodidades, dejar nuestro bienestar, nuestras prioridades y mandar aún un mensaje de texto, una carta, un saludo a un misionero. Yo no sé quién nos ha acostumbrado, y lo digo particularmente por mí. No sé cómo nos hemos acostumbrado a este evangelio. Muchas veces escuchamos acerca de aquellas personas que están yendo a predicar, dejando su vida, y nos conmueve. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado el mensaje o la predicación de alguna persona que está llevando el evangelio en aquellos lugares en el cual vos ni siquiera pisarías? ¿Y te conmueve? ¿Te pasó? ¿Cuánto tiempo duró? ¿El tiempo de la reunión? ¿Oraste? ¿Orás después por esas personas? Muchos hoy están llorando y están gritando por la nueva ley que el gobierno quiere implementar. Una de las cosas que estos gobiernos van a hacer luego de implementar esas leyes y que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra, una de las cosas que espero que va a empezar a ocurrir es a empezar a perseguir a la iglesia. Ojalá estemos, hermanos, preparados para soportar el sufrimiento. Estas personas estaban siendo perseguidas y estaban soportando el sufrimiento de la persecución por el sencillo o la sencilla razón de que miraban a Cristo y veían que Él también sufrió.
Me ha pasado de personas que me han venido a decir: Fernando, quiero hablar con vos porque la verdad no entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo lo otro? ¿Te imaginas, hermano, que Cristo hubiera preguntado lo mismo? ¿Te imaginas a Jesús diciendo: la verdad, yo no me merezco esto? Sin embargo, Cristo sufrió y nosotros, hermanos, somos llamados a sufrir. Si soportamos los sufrimientos como Él mismo, nuestro Señor, lo soportó, una de las promesas que tenemos es que vamos a recibir diferentes beneficios similares a lo que nuestro Señor obtuvo. Como dije en el principio, si hoy el Señor está sentado a la diestra del Padre, gobernando, es por el sencillo hecho de que Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Y Él obtuvo un lugar más excelente que cualquier otro, un nombre más excelente que cualquier otro, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren qué interesante que cuando Cristo murió en la cruz, al morir, Cristo lo que hizo fue acabar con la maldición del pecado y obviamente con el pecado. Ahora, hermanos, cuando nosotros sufrimos, morimos en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte y en su resurrección, entonces es solamente ahí cuando podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el poder del pecado en mi vida? Solo cuando morimos en Cristo Jesús. Miren lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a esto, al pecado, en Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios muestre aún más su bondad? Miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Estas personas estaban exactamente diciendo lo mismo que hoy muchas personas dicen. Ya que Dios tiene gracia por nosotros, entonces pequemos. No importa la santidad, no importa la obra de santificación en nuestra vida. Estas personas decían exactamente lo mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: de ninguna manera. Claro que no. ¿Saben por qué nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado, hermanos? ¿Sabes por qué no podés seguir deleitándote en el pecado? ¿Sabes por qué el pecado ya no se puede enseñorear de tu vida? Por la sencilla razón de que Cristo murió por nosotros. Y de esa manera nosotros hemos muerto con Él. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? Esto es lo que el apóstol Pablo dice. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedaron unidos también a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso Padre. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, es que en el momento en el cual creemos, en el momento en el cual somos sumergidos al cuerpo de Cristo,
entonces en ese momento nosotros morimos al pecado de la misma manera que Cristo murió y venció al pecado. Ahora mi pregunta es, ¿esto se refleja en tu vida? No es un juego. Cuando en verdad somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, entonces en ese momento el pecado es muerto, es vencido por el poder de Cristo y de su resurrección. Ahora, ¿de qué manera? Por eso, así como Cristo sufrió en el cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Hermano, una vez que nosotros somos regenerados, lo que tenemos a nuestro alcance es el poder de la gracia de Dios. ¿De qué manera entonces podemos vivir la santidad? ¿De qué manera entonces podemos decir que podemos vencer, hacer frente al pecado, hermanos, que nos asedia? Miren lo que el apóstol Pablo también dice en su primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera 1960? ¿Vane? ¿Sí? ¿Lo puedes leer, Vane? Amén. ¿Ven cuál es la realidad del apóstol Pablo? ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? Pablo no está diciendo, bueno, yo me jacto de haber hecho esto, haber hecho lo otro, yo me jacto de haber vencido el pecado en mi vida, yo me jacto de haber trabajado más que los demás, sino que el apóstol Pablo dice, hay un secreto para vivir de esta manera. ¿Saben cuál es el secreto? Sencillamente, hermanos, que la gracia de Dios está a nuestro alcance. La gracia de Dios está a nuestro alcance. Hermanos, cuando somos regenerados, entonces es cuando tenemos la gracia de Dios en nuestras manos. Ya entonces el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Podemos resistir al pecado y a la tentación. Podemos vivir una vida apartada para Cristo. Esto se llama nuevamente dependencia. Dependemos de Cristo. Dependemos de su gracia. Ahora miren cómo continúa el apóstol Pedro en estos versículos. Por mucho tiempo, el versículo 2, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Hermanos, es muy importante entender que ser apartados para Dios significa hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad.
El hecho de ser apartado para Dios significa cumplir la voluntad de Dios. Ahora, esto es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible cumplir la voluntad de Dios si no dejas de lado los esquemas de este mundo. No podemos vivir para Dios y vivir para el mundo. No se puede servir a Dios, a dos dioses. Miren qué interesante que en el versículo 3 Pedro habla a estas personas y le dice: por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Pedro lo que les está diciendo es, en cierta manera, ¿ya no te conformaste? ¿Ya no te hartaste? ¿Ya no te saciaste? ¿Tu carne ya no se sació en otro tiempo? ¿Cómo es que aún todavía tenés la necesidad de seguir haciendo las cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo es que podés seguir viviendo como pagano, como aquel que no tiene a Cristo? ¿Cómo seguimos comportándonos de una manera en la cual no agrada y no es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2. El llamado nuevamente del apóstol Pablo es este: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer, ¿qué? La voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, no podemos conocer jamás la voluntad de Dios si no dejamos los vicios de este mundo. No podemos jamás cumplir la voluntad de Dios si no abandonamos este mundo corrupto. El cumplir y el cumplimiento de la voluntad de Dios significa ya no pertenecer, ya no permanecer en el pecado, hermanos, sino que significa pertenecer y ser particularmente de Dios, ser servidores de Dios. En otras palabras, ser esclavos de Cristo, dejar de ser esclavos del pecado, dejar de hacer el pecado, dejar de cumplir los deseos de la carne y empezar a estar al servicio de nuestro Señor. Y esto también lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 22. Antes éramos esclavos del pecado, hacíamos la voluntad del pecado, vivíamos en el pecado, mas ahora, hermanos, somos esclavos de Cristo. ¿De quién? ¿De quién? Entonces hacemos la voluntad. Somos esclavos de Cristo, debemos vivir conforme a Cristo, ya no debemos vivir conforme al pecado. Estas personas estaban en medio de personas que vivían vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como estas personas dejaron de acompañar en estas prácticas, entonces ahora se empezaron a convertir en la burla de los demás. Todo lo que vivían en el pasado ha llegado a su fin. Ya no los caracterizaba el vivir de la manera en la cual vivían los paganos. Ahora estas personas se estaban comportando como verdaderos hijos de Dios.
Ya no se los veía en medio de este libertinaje del mundo. Ahora miren qué interesante que estas personas paganas, cuando veían a aquellas personas cristianas que ya no vivían de la manera que antes vivían, que ahora vivían para Dios, lo que hacían era no solamente burlarse de ella, sino también insultarlos. Y hay veces, hermanos, no podemos soportar cuando alguien nos trata de una u otra manera por ser cristianos en nuestro trabajo. Hay veces no podemos soportar una pequeña burla. Ahora estas personas eran insultadas. Pero miren qué interesante que esos insultos y la manera de vivir de estos verdaderos cristianos lo que hizo fue convertirse en el testimonio en Cristo de una acusación para aquellos hombres que se resisten y que resisten a vivir en el pecado. Pero ellos tendrán que rendir cuenta ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aún las personas muertas se les ha anunciado la buena noticia para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en cuerpo según los hombres. Lo que Pedro nos está diciendo acá es que, hermanos, todos, absolutamente todos, vamos a estar ante Dios en algún momento. Todos. Hay veces no entendemos esto los que somos más jóvenes, ¿verdad? Ya cuando la edad va avanzando, uno dice, empiezan a venir las enfermedades y nos damos cuenta de que, en verdad, el tiempo es corto. Para terminar, recuerdo la parábola de aquel rico y Lázaro. Un hombre disfrutando de todos sus lujos, de su vida perfecta. Sin embargo, en el mismo momento ese hombre fue al Seol. Y hermanos, lo que ese hombre pedía, lo que el rico pedía era sencillamente que Lázaro vaya y ponga su dedo en su boca. Lo que él pedía es que vaya Lázaro a predicar, a decirles a sus familiares y a sus amigos de que no debían ir a ese lugar. Hermanos, el infierno no es un mito. El infierno es real, la justicia y el juicio de Dios es real y Dios va a juzgar a todos. Yo no sé de dónde han sacado algunos de que el infierno no existe y que en realidad es un estado donde la mente va a ir y cuántas pavadas más. El infierno es real porque el juicio de Dios es real. Porque su justicia es real. Ahora muchas personas están yendo al infierno. ¿Qué hacemos? ¿Estamos testificando como estos hombres? Y hermanos, cuando hablo de testificar no estoy hablando de hablar, estoy hablando de actuar. Estamos testificando y nuestra vida es un testimonio de la gracia de Dios en verdad. ¿Estamos siendo administradores de la gracia de Dios o nuestra vida en realidad está mostrando que no conocemos, que no vivimos el verdadero evangelio? John Piper siempre dice
el Evangelio te costará todo, pero ganarás el cielo. Te pregunto, ¿el Evangelio te está costando algo? ¿El Evangelio te está costando algo? ¿O seguís en tu comodidad, en tu manera de vivir y venís los domingos a la iglesia? El Evangelio debe costarte todo. Tu comodidad, tu manera de vivir, una fe genuina y vivir apartados para Dios. Eso es el Evangelio. No podemos diluirlo, no podemos cambiarlo. El Evangelio es exigente. ¿Querés verlo? Lee el Sermón del Monte. Acompañá a los jóvenes a leer Mateo y lo vas a ver. Yo no sé de dónde salió esta idea de que no hay ningún tipo de exigencia en el Evangelio. Si no estás dispuesto a poner la mano en el arado y mirar hacia adelante y no mirar atrás, entonces, hermano, te aseguro de que no has entendido el Evangelio de Cristo. El Evangelio es para aquellos que no miran atrás, que miran la cruz, que miran el sacrificio de Cristo y mueren si es necesario para Cristo. Debemos vivir de esa manera. Amén. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios en esta semana. Apartémonos del pecado. Huyamos, corramos del pecado. Vivamos para Cristo. Vivamos una vida en santidad. Y vas a ver, hermanos, vas a ver lo que es en verdad sentir el gozo del Señor en tu corazón. En verdad. Vivamos apartados para Dios. ¿Oramos? ¿Sí? Esteban, ¿querés orar? Amén. 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 Dios les bendiga y recuerden, el miércoles tenemos reunión de oración, una exhortación, estamos siendo...